Hola amigos y familia de Providence, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio. El pastor Tony estará hablando sobre el libro de Santiago. Disfrútenlo. Bienvenidos a nuestro primer servicio en línea, ya que por razones de lo que está pasando a nivel mundial con lo del virus, el edificio ha sido cerrado, pero estamos usando los medios que Dios nos ha dado de poder tener este servicio a través de las líneas de la internet. Es un gusto, es una alegría que tú te conectes con nosotros y puedas ser parte de este servicio. La Biblia nos dice que Jesús vendrá por su pueblo, por su iglesia. Y la iglesia no es el edificio en sí como estamos acostumbrados nosotros a verlo, sino la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, le doy gracias a Dios por la tecnología, porque de esta manera aún podemos nosotros tener nuestro servicio y llegar hasta tus hogares, a tu oficina, donde quiera que tú te encuentres, para que puedas escuchar el mensaje, escuchar la palabra de Dios y de alguna manera u otra pueda ser de bendición para tu vida. Yo sé que en estos momentos hay mucha controversia y muchas personas están cuestionando la fe. Hay muchas personas que están diciendo que los pastores no tienen fe porque lo están haciendo a través de la internet. Y el otro puesto es que si tenemos el servicio dentro de la iglesia, pero alguien de los miembros llega a ser contagiado, entonces eso van a criticar y van a decir el pastor le faltó sabiduría porque debió haber acatado las reglas del gobierno, de no reunirse, de estar en grupos pequeños. Por lo tanto, como pastor es un poco difícil poder complacer a todo el mundo, pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado sabiduría y basado en la sabiduría que Dios nos ha dado, que nosotros hemos decidido tener este servicio a través de la línea. Por eso te voy a invitar a que ores con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos des sabiduría para que podamos, Señor eterna gloria, entender lo que tu palabra nos va a enseñar, Señor amado. Sabemos, mi Dios eterna gloria, que somos tu creación y que tú no te has olvidado de nosotros como hijos tuyos, Padre. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, porque tú, Señor eterno la gloria, nos estás cuidando, nos estás guardando, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco todo. Amén. Si nos has estado siguiendo, por este mes te he dado cuenta que nosotros estamos hablando del libro de Santiago, pero esta vez le vamos a hacer un cambio, ya que vamos a continuar hablando de Santiago, pero en vez de continuar con el número 3, el capítulo 3, que era como teníamos que haberlo hecho normalmente, nos hemos saltado al 5 y después vamos a retroceder al 4 y después al 3. ¿Por qué al 5? Porque el 5 nos habla a nosotros precisamente la escritura de cómo nosotros permanecer firmes en un momento de crisis, y es precisamente eso el título del mensaje: cómo permanecer firmes en momentos de crisis. Sé que hay una crisis a nivel mundial, todo el mundo está asustado, todo el mundo está preguntándose qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con nuestra familia, y estamos todo el mundo asustado con lo que está pasando. Pero Santiago nos da a nosotros una pauta de cómo permanecer nosotros firmes en medio de esas situaciones difíciles que se están pasando. La escritura también a mí me enseña y dice que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, lo que significa que en un momento inesperado parte de la población desaparecerá. Y yo siempre me había preguntado cómo va a pasar o qué va a suceder o qué va a pasar en los medios de comunicación, en las noticias, cuando eso llegue a suceder. Y esta situación que está pasando con lo del virus me da un poquito de visualización a lo que va a pasar, ya que con un virus que ha venido alarmado a todo el mundo, ha traspasado fronteras, ha asustado a todo el mundo, pequeños y grandes, el gobierno, no gobierno, todo el mundo está asustado. Las noticias no hayan que decir, dan cosas ciertas, otros dan únicamente noticias que han seguido de otra gente que no las han podido verificar, pero hay una confusión muy grande por lo que está pasando ahorita mismo. Quizás eso mismo va a ser lo que va a pasar en aquel día, pero no vamos a hablar de eso en este día, sino que vamos a hablar de lo que está pasando y lo que la Escritura nos enseña a nosotros de cómo permanecer firmes en ese momento de crisis. Con esto de la crisis también han venido ciertas palabras que nosotros hemos aprendido.
Por ejemplo, yo nunca había vivido una situación como esta, por lo tanto la palabra pandemia no era parte de mi léxico, no era parte de mi diccionario, porque nunca lo había vivido. Había escuchado epidemias, pero la epidemia es algo que se puede controlar, algo que se mantiene en un país, en una región y se controla. Pero la epidemia es cuando traspasa las fronteras y traspasa niveles aún mundial. Entonces, hoy en día nosotros estamos viviendo o conociendo el significado de la palabra pandemia, que quizás para muchos nunca la habían escuchado porque nunca la habían vivido. También otro tema que se está usando hoy en día es aplanar la curva, que se refiere a los medios preventivos que se usan para evitar la propagación del virus. También está la distancia social. Es aquella distancia que el gobierno o los doctores, los médicos, las personas que saben, están recomendando que debemos de mantener para evitar la propagación del virus. Me llamó la atención cuando en el internet vi a alguien que en forma de chiste hizo un círculo y se metió en él, que representaba los 4 pies de distancia o 5 o 6 pies de distancia para que la gente no se le acercara a él. Pero no importa en la situación, en la condición que tú te encuentres, yo te puedo decir que confiemos en Dios, que Dios está en control de cada uno de nosotros. Y es realidad que el virus que ha llegado aquí a nivel mundial ha cambiado la forma quizás de pensar de muchos de nosotros. Quizás antes no nos acordábamos de Dios, pero hoy en este momento de desesperación nos hemos acordado de Dios. Quizás hay personas que en este momento han tomado esa oportunidad para hablarle a un ser querido que tenía mucho tiempo de no hablarle porque no saben qué va a pasar con esa persona o no saben qué va a pasar con ellos. El mundo ha cambiado de la noche a la mañana por un virus que se apareció. Y con esos cambios también ha venido el estrés. Han venido a alterar nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Cuando nosotros vamos a la tienda, vemos gente peleándose por un rollo de papel. Vemos nosotros la gente corriendo, entrando a las tiendas como locos para poder acaparar todo lo que pueden comprar. Entonces hay una desesperación a nivel mundial por la epidemia de un virus que no podemos ver. Un virus que ha llegado a la humanidad y que ha afectado y que ha tomado muchas vidas. Un virus que ha traído no solo preocupación, sino también dolor, porque aquellos seres queridos que han perdido a alguien no lo han podido enterrar. Estábamos viendo las noticias en Italia que el gobierno tuvo que tomar acción para llevar esos cuerpos, ya que los familiares no podían asistir a los entierros. Entonces, todo eso ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra conducta. Pero cada uno de nosotros, a diferentes medidas, peleamos las situaciones que nos se presentan de diferentes maneras. Cuando se nos presenta alguna situación, a veces nosotros tendemos a pelearlas a mi manera y de una manera sola. Pero después vengo a descubrir que necesito ayuda, que no puedo solo. Entonces hay situaciones donde yo voy a tener que recurrir a alguien más para que me ayude a pelear esos momentos difíciles. Pero también hay otras personas que en esos momentos difíciles lo que hacen es que se asustan. Se asustan al grado que se quedan frisados, que no saben qué hacer. Hace 1 año y medio o 2 yo tuve una experiencia donde por razones de mi trabajo fui a tocar la puerta de una señora, donde iba a hacer una entrevista, una encuesta, y en ese momento su perro se me lanzó y se me vino encima. Mi reacción fue protegerme. Y yo pude usar lo que yo andaba, donde andaba el maletín, donde andaba la computadora, pude agarrarlo y ponerlo en medio o al frente de mí para que el perro no me fuese a morder. Y con las mismas strap del maletín lo pude agarrar y sujetarlo y mantenerlo para que no me mordiera. Yo actué en el momento, sin embargo la dueña se quedó paralizada, que yo tuve que preguntarle a ella o decirle, ¿puedes agarrar tu perro? Porque ella en sí se había quedado paralizada, frisada, que no sabía qué hacer delante de una situación de esa. Muchas veces eso nos pasa a nosotros de igual manera. En el momento difícil, lo que hacemos es que nos frisamos, que no sabemos a quién recurrir, no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos dónde ir a buscar ayuda. Y muchas veces la ayuda está en nuestras manos, al frente de nosotros, o por qué no decirlo, al arrodillarnos y pedirle a Dios que nos ayude.
Pero cuando nos encontramos en el momento de desesperación, nos olvidamos hasta de Dios a veces. Hay otras personas que en esos momentos difíciles lo que hacen es que huyen o se corren. Por ejemplo, ¿cuántos hombres, cuántos matrimonios no son separados o distorsionados por sencillamente una situación económica, una situación difícil que hubo en la familia? El otro no pudo con el dolor y se largó, se fue de la casa. Y eso separó la familia, la dividió. O a veces por los hijos. No saben confrontar los problemas con los padres y se van de la casa. En los trabajos, a veces porque las cosas no te están saliendo como tú quieres, en vez de continuar luchando, mejor te das por vencida. ¿Cuántas personas han comenzado un negocio quizás y tienen la intención y tienen el potencial de surgir con su negocio, pero si algo pasó mal en un tiempo, ya eso fue suficiente para rendirse y mejor huir del negocio, dejarlo, correrse, y dejaron el negocio a medio camino? Entonces, también cada uno de nosotros tenemos que considerar de que todos dependemos de Dios y que no importa cuál sea la situación que se nos venga a nosotros encima, Santiago nos recomienda a nosotros algo que muchas veces lo pasamos por alto, que es poner la fe en Dios. Mira lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Entonces, en medio de la situación difícil, cada uno de nosotros necesitamos ser pacientes para poder pensar con claridad, para poder pensar con cordura. Pero no vamos a poder tener esa paciencia si no tenemos fe. Porque cuando nosotros actuamos a las carreras o a la ligera, es sencillamente porque hemos perdido fe y no sabemos en quién confiar, no sabemos a dónde ir, no sabemos a quién pedir o a quién recurrir. Pero cuando tú confías en Dios y que Dios está en control, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú sigues confiando que Dios está de tu parte, que Dios está tomando cuidado de tu situación y que Dios te va a sacar al otro lado. Yo veía la misma situación de lo de las tiendas que les hablaba anteriormente. Me llamó la atención ver cómo la gente se peleaba por entrar a fila, por ir a comprar comida. Yo llegué y cuando vi el desorden que había, mejor me fui. Porque yo confío que Dios está en mi control. Dios está tomando cuidado de mi vida, está tomando cuidado de mis seres queridos. Por lo tanto, mi fe está puesta en Dios. Y esa fe que tengo en Dios me hace tener la tranquilidad, la paciencia, que yo sé que nada me va a pasar que no sea fuera o que sea fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que nos pasa a nosotros es la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros que ni la hoja de un árbol se cae sin el permiso de Dios. Por lo tanto, Dios está tomando cuidado de mi vida. Mi vida está en las manos de Dios. Y yo espero que tú también puedas poner tu vida en las manos de Dios. Que tu fe se active para poder decir a Dios: Señor, aquí está mi vida, haz algo con ella o haz lo que tú quieras con ella. Que tú te rindas completamente delante de Dios y que le seas a Dios el derecho para que Él pueda hacer como Él quiere hacer con tu vida. Cuando tú llegues a ese momento, a ese nivel, entonces te vas a dar cuenta que no importa la situación que esté pasando a tu alrededor, tú vas a poder estar tranquilo porque sabes que Dios está tomando cuidado de tu vida. Pero cuando nosotros no tenemos una relación muy cercana o muy segura con Dios, es ahí donde entra ese momento de desesperación, es ahí donde entran esos momentos que no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Pero la Escritura nos dice a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Por lo tanto, si yo conozco a Dios, yo sé que le puedo clamar, yo sé que Él me va a responder porque su promesa están ahí en la Escritura. Y la Escritura me dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, las promesas que están ahí son nuestras. Cuando nosotros le clamamos, Él va a escuchar nuestro clamor. Él va a venir al auxilio de cada uno de nosotros. Por eso, donde quiera que tú nos estés viendo, yo te motivo a que busques de Dios, que busques la presencia de Dios, que aprendas a leer la Escritura, que busques más a través del compañerismo o de congregarte, para que tu fe pueda crecer y tú puedas ver lo que Dios es capaz de hacer por tu vida. Si yo me pusiera a contarte las cosas que Dios ha hecho a mi favor, quizás te aburrirías escuchándome.
porque yo soy testigo de muchas cosas que Dios ha hecho en mi favor. Por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho en mi favor me sirve para aumentar mi fe y saber que Dios está de mi lado, que Dios es real, que yo le puedo clamar y que Él me va a responder. Pero la Escritura nos enseña a nosotros, vamos a hablar de dos cosas, de dos puntos, de cómo podemos permanecer firmes en ese momento de crisis. Y la Escritura en Santiago nos habla a nosotros de dos consejos. El primero lo encontramos en Santiago 5, 7 y 8, que dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el preciso fruto de la tierra, guardando con paciencia, nuevamente la palabra paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, nuevamente, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En este pasaje, en estos dos pasajes de la Biblia, Santiago nos menciona 3 veces la palabra paciencia. Cuando tú sabes esperar pacientemente, Dios te va a revelar lo que tienes que hacer. Pero tú no vas a tener esa paciencia al menos que no conozcas a Dios y tengas una relación con Dios, porque entonces tu fe te va a dar como resultado la paciencia. No puede ser de lo contrario. Tú no puedes tener paciencia sin tener fe, porque entonces tu paciencia va a estar basada en que en ti mismo, en tus mismas fuerzas, y cuando te des cuenta que tus fuerzas ya no pueden, que te fallan, entonces te tiras y echas todo a perder. Entonces, nuevamente, la paciencia es el resultado de la fe, porque entonces tú sabes en quién confiar. Tú sabes quién está al control. Eso me recuerda a la historia de un niño que iba muy tranquilo en un bus. Y atrás iba una pasajera que iba muy preocupada porque ese niñito tan pequeño iba sentado en el bus. Y la señora, antes de bajarse, se vio que el único pasajero que quedaba ahí ya en el bus era ese niño. Y la señora se atrevió y le fue y le dijo a él, al niño: oye, ¿no te da miedo andar en este bus a esta hora de la noche? Y el niño la quedó mirando y le dijo: no, señora, es que el que va manejando es mi papá. Entonces ese niño sentía la tranquilidad de ir en ese bus a esa hora, tranquilo, porque quien iba manejando era su papá. Entonces, en el momento que tú le confíes tu vida a Dios y que sepas que Dios está en tu control, entonces tú vas a estar pacientemente esperando en su respuesta, porque sabes que Él no te va a desamparar. Dice Santiago, lo está relacionando y está haciendo referencia o una comparación con alguien que siembra. Y me imagino yo, no lo dice la Escritura, pero la Escritura nos da a nosotros el espacio para que pensemos y usemos a veces algunas lógicas, y me imagino que si Santiago les estaba hablando a ellos de esta forma, es porque ellos conocían cómo era el sembrar, lo que era la agricultura, y por eso les está hablando quizás en el idioma de ellos, para que ellos puedan entender lo que es la paciencia, y les está haciendo la comparación de cuando alguien va a sembrar. Ningún agricultor va a sembrar esperando recibir resultados el siguiente día. Todos siembran, te lo digo todo porque yo sembré en un tiempo. Cuando nosotros sembramos el algodón, sembramos maíz, arroz, lo que sea que tú vas a sembrar, tú estás consciente que vas a sembrar esa semilla y que va a pasar por un proceso. En todo ese tiempo tú tienes que esperar pacientemente hasta poder recoger el fruto que tú estás esperando. El fruto no se recoge de un día a otro. Las respuestas no vienen de un día a otro a veces. A veces hay que esperar, hay que saber esperar confiadamente, pacientemente. Pero cuando nosotros no tenemos esa seguridad o espiritual o esa relación con Dios, nos desesperamos y comenzamos nosotros a orar por nuestras propias fuerzas. Yo te recomiendo, yo te aconsejo que busquemos de Dios en este momento tan difícil, que precisamente lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el mundo, dice la Escritura que son gemidos, que son dolores de la tierra, porque está clamando que el pueblo busque a Dios, que su creación busque a Dios. Por eso, cuando dice la Escritura y habla y lo compara con alguien que siembra un cultivo, todo agricultor sabe que cuando siembra se corre el riesgo de que venga una plaga,
de que venga una sequía y no haya agua para que su cultivo surja. Hay muchas razones por las cuales se corre el riesgo de perder todo lo que uno cultivó. Pero uno va y siembra esperando en Dios, confiando en Dios, que va a poder recibir frutos. Entonces, de igual manera, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Dios, podemos esperar pacientemente porque sabemos que Dios está tomando control de nuestras vidas. Dios tiene tu vida y la vida mía en sus manos. Y la Escritura dice que el que está en sus manos, ¿quién lo arrebatará? ¿Quién lo arrebatará? Por eso, si tú estás tomando nota, el primer punto que tenés que quiero que aprendas es que pienses a largo plazo, que a veces los resultados no son inmediatos. Los resultados de lo que uno está esperando no son a veces inmediatamente. Hay veces que hay que esperar. Pero yo no puedo esperar si no tengo paciencia. Por eso, si tú estás tomando nota, tu primer punto sería aprender a esperar o no ignorar que hay un plazo para todo. Dice la Escritura que hay tiempo para llorar, tiempo para reír, o sea, hay un tiempo para todo. Dios sabe y Dios está tomando control de este virus y Él sabe hasta dónde se va a expandir y cuándo lo va a parar. Dios es el que le da la sabiduría a la ciencia. Dios es el que le ha dado la sabiduría al hombre. Y Él sabe hasta dónde y cuándo. Pero lo que Él está esperando es que tú y yo le busquemos, que tú y yo clamemos y reconozcamos que nada se mueve sin el permiso de Dios. Que no importa lo que hagamos, nosotros nos quedamos cortos porque no conocemos o no tenemos el poder que Él tiene. El punto número 2 es aprender a orar con fervor. Mira lo que dice Santiago 5, 13 y 15. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Me llama la atención este pasaje también de ver que la primera recomendación que hace Santiago es que dice que si estamos afligidos, que haga oración. Y está hablando en términos individual. Si está alguien de vosotros afligido, haga oración. Si está alguno alegre, cante alabanza. O sea, cuando estás en un momento difícil, haz oración, pídele a Dios. Pero si Dios te está bendiciendo, alábale, glorifícale, exáltale. Reconoce que estás en la condición que estás por la misericordia de Él. Pero dice, pero si alguno está enfermo, llamen a los ancianos. Llamen a los ancianos de la iglesia, llamen a los líderes para que oren por él. Entonces está hablando de orar unos por otros. ¿Okay? La Escritura tiene tanta enseñanza para nosotros. Lastimosamente, muchas veces nosotros leemos la Escritura como un libro de historia y no como un libro donde el escritor está presente. ¿Tú sabías que la Biblia es el único libro donde tú le puedes preguntar cuándo, cómo y por qué sucedieron esto? Y Dios te lo va a contestar. Cuando tú escudriñas la Escritura, cuando tú no la lees únicamente por leerla, sino que la escudriñas, entonces tú puedes hacerles preguntas y Dios te va a contestar y va a comenzar a responder las inquietudes que tú tienes. Y tu conocimiento va a comenzar a crecer y de esa manera tú vas a poder comenzar a establecer una relación con Dios más íntima, más cercana. Santiago en este momento está recomendando a que oremos unos por otros. Eso es precisamente lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Nosotros estamos teniendo tiempos de oraciones. Te invito a que los miércoles te unas con nosotros a orar en línea, en vivo, ya que lo vamos a estar haciendo porque sabemos que necesitamos. Esta es una forma que Dios nos está llamando a nosotros.
nos está llamando a nosotros a que le busquemos. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Algo que acaba de venir a mi mente, un pensamiento bíblico, ¿okay?, que está ahí. Dice que en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga, todo ojo le verá. Si no existiera la tecnología, estuviéramos limitados a que todo ojo lo vea. Pero es a través de la tecnología que todo ojo le va a poder ver. Es por eso que a través de esta pandemia que hay, todo el mundo estamos en comunicación y hay mensajes en la internet por todos lados. Cantidad de predicadores, buenos predicadores, dando mensajes de sabiduría, mensajes de aliento, mensajes de esperanza a nuestras vidas. Si tú necesitas crecer espiritualmente, si tú necesitas una palabra de aliento, comienza a buscar la Escritura, comienza a buscar esos mensajes que edifiquen tu vida para que puedas crecer espiritualmente y entonces de esa manera tú puedas aprender a tener esa relación con Dios. Santiago nos está haciendo a nosotros la invitación a que oremos con fervor. Y eso me lleva a mí a recordar lo que pasó precisamente con una mujer que estaba deseando salir embarazada, pero no podía. No podía salir embarazada. Y la otra mujer de su esposo, porque en ese entonces, quiero aclarar, en ese entonces se permitía, se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y un día esta mujer, se llama Ana, fue de rodillas al templo, vez tras vez, a orar, a clamar, a derramar su alma delante de Dios, pidiéndole a Dios que le diera un hijo, pidiéndole a Dios que quedara embarazada. Tanto así era su clamor y tanto así era su necesidad o su ganas de tener un hijo, su deseo de tener un hijo, que un día el mismo sacerdote, cuando la encontró en la madrugada, la acusó de borracha. Entonces, sí, ponte a pensar cuánto había quizás cuánto había llorado esa mujer, cuánto había de velo tenía encima de ella por estar al pie del templo orando, clamándole a Dios para que Dios le contestara su oración. Y dice la Escritura que el sacerdote la acusó de que estaba borracha. Un año después ella regresa a traer ese bebé para que creciera bajo las manos o bajo el liderazgo de ese sacerdote, para entregárselo a Dios. Porque Dios le había contestado la petición. Lo que te quiero decir con esto, que no importa cuán difícil sea la petición que tú le tengas a Dios, Dios está dispuesto a contestarla cuando tú le clamas a Él, cuando tú le buscas. Voy cerrando con este otro último pasaje. Santiago 5, 17 y 18 dice así: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Me llama la atención que Santiago nos quiere aclarar a nosotros que Elías era tan humano como tú y como yo. Por lo tanto, no hay una razón o no hay una justificación para que tú y yo no podamos clamar a Dios y no podamos orar a Dios con fervor como lo hizo Elías. Dice que era tan humano como cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros le oramos a Dios con fe, con fervor, cuando ponemos nuestra seguridad de que Él está escuchando, nuestra certeza de que Él está escuchando nuestra petición, Dios va a orar a nuestro favor. Imagínate lo que hizo esa oración de Elías. Con una simple oración, con una oración con fervor, vino e hizo que la lluvia se parara, no por 1 año, no por 6 meses, sino por 3 años y medio. Dice la Escritura que no llovió. Cuando sintieron la necesidad, dice que volvió a orar y dice que la lluvia comenzó a caer. Ahora, si tú lees todo el pasaje, te vas a dar cuenta que Elías no oró una sola vez para que orara a las 7, para que volviera a llover. Elías, dice la Escritura, que oró 7 veces, no oró 1, no oró 2, no oró 3, 7 veces. En la 7ª vez fue cuando dice que una nube se formó y comenzó la lluvia a descender. Entonces no sé cuántas veces tú has orado por la situación que estás viviendo, no sé cuántas veces ya te has rendido quizás o has dejado de confiar en Dios. Yo te invito a que no
dudes de que Dios está en control de tu vida, que Dios está en control de la situación que tú estás viviendo. Síguele clamándole, síguele clamando. Dice la Escritura que clama a mí, yo te responderé. No dice clama una vez, no clama dos veces. Él te pide que nosotros nos clamemos, porque entre más le clamamos, más nos humillamos delante de Él y más reconocemos que dependemos de Él y no de nuestras fuerzas. Por eso te invito a que fíes tu vida en las manos de Dios, que dependas de Dios y que Él es el que te va a dar la respuesta a cualquier situación que tú estés viviendo en este momento. Por eso te invito a que sigas creciendo, que sigas buscando de Dios para que tu fe pueda crecer y entonces esa oración de fe con fervor pueda hacer parte de tu vida y de tu diario. En el nombre de Cristo Jesús, declaro tus bendiciones sobre tu vida donde quiera que nos hayas visto. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Bueno, familia de Providence en español y amigos que nos sintonizaron, este es el momento en que tenemos que decirle adiós, pero les damos gracias. No se olviden de ese poderoso mensaje de la palabra del Señor que nos trajo el pastor Tony acerca de la fe en momentos difíciles como los que estamos pasando. Por favor, sintonícenos en nuestras redes sociales. Que es Facebook, YouTube, Instagram y también Twitter. Y en nuestra página donde siempre va a encontrar todo lo que usted quiera saber acerca de Providence en español, que es providenceesp.org. Dios les bendiga y nos vemos pronto.